Hola, hola tejedoras, bienvenidas a Crochet y Tejidos una vez más. Para el día de hoy quiero mostrarles el paso a paso de una hermosa diadema y quiero invitarles a que nos acompañen durante todo el tutorial para que no te pierdas ninguno de los pasos que vamos a realizar. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, actives la campanita para que así te lleguen las notificaciones de mis tutoriales. Voy a estar utilizando coral de 1 milímetro de grosor, pero lo voy a trabajar en 2 hebras y lo voy a estar realizando con un gancho 2.5 milímetros. Así que vamos a iniciar con el paso a paso. Quiero pedirles que me tengan un poco de paciencia para el día de hoy, pues estoy con algo de gripa, pero bueno, vamos a trabajar nuestro nudo deslizado. Ahí está. Voy a acercar un poco más la cámara para que puedan seguir el paso a paso. ¿Listo? Ahí. Luego del nudo deslizado voy a levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Voy aquí 1, 2, 3 cadenas y en la cuarta punto alto. Entonces ya hasta aquí tengo 2 puntos altos. Recuerden que la cadena nos va a contar siempre como un punto alto. Voy al siguiente y levanto punto alto y ya tengo 3. Voy al siguiente para 4 puntos altos. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenas. Lazada y cuento aquí 1, 2, 3 y 4. Entonces me voy a saltar un punto aquí. Este punto me lo voy a saltar y voy a hacer nuevamente 4 puntos altos como realicé en el inicio. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Así. Para la siguiente vuelta, 1, 2, 3 cadenas, giro. Y ahí tengo un punto alto, voy al siguiente, punto alto. Y voy a volver a repetir esos 4 puntos altos que realicé al inicio y al final de la primera vuelta. Y aquí tengo 4 puntos altos. Ahora sobre esta cadena voy a hacer 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy a continuar hasta completar 15 puntos bajos. Una vez terminados los 15 puntos bajos, vuelvo a tomar lazada y repito mis 4 puntos altos. 1, 2, 3 y sobre la cadena 4. Levanto nuevamente 3 cadenas, giro y en todas las vueltas voy a repetir esos mismos 4 puntos altos. Entonces ya de aquí en adelante vamos a seguir repitiendo lo mismo que acabamos de hacer aquí en las dos anteriores vueltas. Una vez tenga los 15 puntos bajos sobre las 15 cadenas que hicimos al inicio, voy a volver a hacer 15 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Lazada y voy a venir acá donde tengo los 4 puntos altos y vuelvo a repetir esos 4 puntos altos. 3 y sobre la cadena 4. Nuevamente 3 cadenas, giro y repito los 4 puntos altos. 2, 3
y 4. Sobre las 15 cadenas voy a volver a repetir 15 puntos bajos. 15 puntos bajos. Y vuelvo a repetir al final los 4 puntos altos que he venido realizando tanto al inicio como al final de cada vuelta. Y es así como voy a continuar vuelta tras vuelta. Listo, aquí arriba vuelvo a levantar los 3 puntos altos, repito, los 4 puntos altos, 2, 3 y 4. Levanto las 15 cadenas, cierro con los 4 puntos de este lado y después sobre las 15 cadenas repito 15 puntos bajos. Y así voy a hacer vuelta tras vuelta hasta tener el largo que necesito. Yo voy a continuar una vez tenga todo el largo, les muestro cómo me ha quedado. Bueno chicas, ya aquí he terminado el largo que necesito y es así como debe irme quedando. ¿Listo? Miren. Así. Ahora, al finalizar, corto mi hebra y ahí mismo voy a introducir mi tono blanco. Y en esta parte de acá, lo que voy a hacer es deslizarme. Voy a hacer punto deslizado. Solo puntos deslizados. Así vamos a hacer tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo hasta llegar al otro extremo. ¿Listo? De aquí a aquí, y cuando llegue acá también voy a deslizar. Ya les digo que vamos a hacer en los lados largos. Entonces vamos a terminar aquí de deslizar nuestros puntos. Una vez haya llegado al final voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar la lazada y voy a saltarme 1 y 2 puntos altos. ¿Sí ven? Aquí tengo un grupo de puntos altos, acá hay otro. Voy a saltarme 2. Aquí donde finaliza el segundo voy a entrar y voy a sacar por 1, por 2 y luego por 2. Lazada, entro, saco, paso por 1, paso por 2 y luego por 2. Y así voy a repetir hasta tener un total de 9 puntos altos. Recuerda que este es punto alto pero con 3 sacadas, pasando por 1, por 2 y luego por 2. Lazada, entro, saco, paso por 1, paso por 2 y luego por 2. Y así vamos a continuar hasta tener, como les digo, 9 puntos altos. Ahí están mis 9 puntos altos, 2, 4, 6, 8 y 9. Ahora voy a cerrar igual saltándome 1 y 2 grupos de puntos altos. Ahí donde termina la segunda hilera, voy a cerrar con punto deslizado. Así. Ahora voy a hacer lo mismo. Lazada, me salto un grupo, un segundo grupo y voy aquí. Paso por una, paso por 2 y luego por 2 y voy a hacer exactamente lo mismo, 9 puntos altos. Entonces una vez termine los 9 puntos altos los voy a cerrar saltándome 1, 2 hileras, ahí donde finaliza la segunda cierro y me van a ir quedando abanicos de esta forma hasta llegar a la parte de abajo. Una vez llegue aquí deslizo y continúo con mis abanicos de este otro lado hasta llegar a este extremo. Bueno chicas, ya aquí he terminado, miren, es así como debe quedarme. Ahora aquí en este extremo donde inicié mi tejido, donde hice el primer grupo de puntos altos, ahí voy a cerrar y voy a colocar un botón. Ahí voy a pegar un botón. Listo, cerrando un poco este espacio. Ahí. Y ya estoy aquí, he colocado mi botón. Ahora vamos a comenzar a entrelazar las cadenas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a tomar este y la voy a pasar por la primera, tomo la siguiente y la paso por la que acabo de entrelazar y así voy a ir entrelazando una por una.
hasta terminar, así como debe quedarnos. Yo voy a seguir entrelazando, ustedes pueden continuar. Una vez termine de entrelazar les voy a mostrar el resultado final. Miren chicas, ya aquí he terminado de entrelazar, ya me faltaría entrelazar la última, que sería aquí. Y aquí me va a quedar este arito, que es donde va a pasar el botón que coloqué acá al inicio. Ahí está. Y es así como queda mi diadema. Pues yo aquí chicas la hice para mi niña, por eso es un poco pequeña, pero ustedes pueden darle el largo que necesiten. Por lo general para adultos siempre son 55 cadenas. Yo por lo general, 55 centímetros de largo. Yo por lo general para esta diadema colocaría de 60 a 63 centímetros, porque a la hora de entrelazar siempre se encoge un poquito. ¿Listo? Entonces para que también lo tengan en cuenta. Pero es así como queda nuestra diadema. Queda muy bonita. Entonces, no siendo más chicas, espero que les sea de mucha utilidad este tutorial. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios, compartir. A las chicas que siempre están ahí, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y no siendo más, nos vemos en un próximo tutorial.